Como lo están viendo en pantalla, tengo un celular Samsung J2 de solo 1 GB de memoria RAM y como pueden ver sí es posible jugar sin lag. En total he traído muchísimos trucos, pero hoy les traigo los 6 que más sirven. Y aclaro, los 6 métodos, los 6 pasos que vamos a hacer sirven en cualquier marca de celular, así es que funciona para todos ustedes. Así es que iniciamos. ¿Cómo están, banda? Bienvenidos a esta segunda parte, por decirlo así, de quitando el lag en un J2. Ya había traído este primer video, así que vamos a iniciar de una vez con los procedimientos que ustedes tienen que ir siguiendo al pie de la letra para que les salga bien. Y por supuesto más adelante en el video les voy a mostrar jugando una partida así con las manos y todo, para que vean las evidencias de que esto realmente funciona. Pero antes de comenzar con el video, rápidamente quiero contarles que la próxima semana voy a estar sorteando este celular prácticamente nuevo. Un Samsung A33 5G con 128 GB de interna y 6 de memoria RAM. ¿Quieres ganártelo? Para participar solo necesitas ser miembro del canal, es decir, seguir los pasos que estás viendo en el video. Como van a ver, es un precio muy barato, vale la pena porque se podrán ganar este celular y aparte hay otros beneficios. También va a quedar participando la persona que más comente en este video. Ahora sí, banda, acá tenemos lo que es el dispositivo, como pueden ver. Entonces, estos 5 pasos que vamos a hacer van a ser súper rápidos, son los que yo siempre más recomiendo. Con esto va a ser un remedio para el lag de su celular. 1. Esto siempre les he dicho que solo sirve para los que juegan con Wi-Fi. Activar el modo fuera de línea, porque si juegan con datos móviles, es decir, con internet normal, les va a decir eso. Pero para los que juegan con el Wi-Fi de la casa o cualquier conexión Wi-Fi sí les va a servir, porque activan eso y luego el Wi-Fi, y como pueden ver, se les va a conectar. 2. Buscar la sincronización automática y desactivarla hasta que quede así. 3. Se van a ir a ajustes y donde diga cuidado del dispositivo, van a esperar a que el celular comience a analizar eso y donde dice memoria, van a tocar en liberar ahora. 4. Tienen que asegurarse que tengan solo esto activado, ¿ok? GPS, esto de vertical, es decir, de la rotación automática, el ahorro de batería, todo eso tienen que tenerlo desactivado, ¿ok? 5. En las opciones de desarrollador, aquí en ajustes. Para el que no sabe cómo se activa, aquí está. Acerca del teléfono, información de software, número de compilación, muchos clics seguidos, se devuelven al inicio y ahí está, opciones de desarrollador. Las únicas dos que tienen que activar: límite estándar, no. Límite sin proceso en segundo plano, sí. Eliminar las actividades, claro. Les había recomendado apagar o reiniciar su teléfono siempre antes de jugar, para que él esté sin aplicaciones en segundo plano y así pueda correr más rápido el juego. Pero si ustedes acaban de hacer esto de las opciones de desarrollador, lo más recomendable es que nunca, ojalá se les apague el celular, que tengan cuidado de que no se les descargue y se les apague, porque cada vez que se les apague, esos cambios que acabamos de hacer se les van a quitar. Entonces van a tener que volver a venir a hacerlo de nuevo y sé que a muchos de ustedes se les va a olvidar. Entonces, para prevenir esto, que no se les apague más. O si no, como les dije, cada vez que se les apague, se tienen que recordar de venir a cambiarlo. Y por último, para que todo quede perfectamente bien, faltan unos pequeños cambios acá en el juego. Acá en la nube, es decir, en el centro de descargas, se van a asegurar de borrar, ahí les aparece un basurero, ven arriba a la derecha. Y como les digo, van a eliminar todo eso que se les haya descargado en el pasado, incluyendo los mapas. Recuerden que el juego por defecto solo trae descargado Bermuda. Lo más recomendable, si ustedes me preguntan, es que no descarguen absolutamente ningún mapa. Mr. Lag, es un poco feo o aburrido jugar siempre el mismo mapa, sí, yo sé, pero si quieren tener mejores resultados, no descarguen ninguno. De igual forma, la ropa y las armas, por ahí les va a aparecer una opción que dice descargar lo que está equipado o lo que hemos obtenido. Descarguen solo eso, lo que ustedes tienen. Pero si quieren, ¿verdad? Lo que yo más les recomiendo es que ni siquiera descarguen la ropa. Ya si ustedes tienen un celular de gama baja, gente, lo recomendable es no hacer eso. Yo sé que es un poco feo. Aparte, recuerden que no hace falta que tengan esas armas descargadas para tener los atributos. Ustedes simplemente se las equipan y aunque no puedan ver la skin del arma, igual los atributos están funcionando. Y ahora sí, nos vamos al apartado de ajustes. Van a desactivar lo que es la descarga automática de eso que les acabo de avisar. Van a ahorrar todo el caché acá.
Siempre les recomiendo, si a veces tienen problemas con el ping, puede ser su internet, pero a veces también pueden ser los servidores. Entonces es importante que cada semana estén mandando un reporte de conexión. La sensibilidad, me preguntan que si tiene que ver con el lag. No. Eso es gusto de cada jugador y lo que ayuda es para que el celular se mueva más rápido cuando giramos y cosas así, cuando disparamos, alzamos mira, pero no tiene que ver con los trabones. En los controles lo más recomendable es que desactiven todo esto, que esto lo pongan en simple, tipo de punto de mira en clásico, eso es muy importante porque si no les va a aparecer eso que están viendo ahí y da un poco más de lag. Y los marcadores de impacto lo tienen que poner en clásico. En los gráficos van a ponerlo en estándar y así como lo están viendo, porque con estos cambios que estamos haciendo les aseguro que el lag casi que ni se va a notar. E incluso activen los FPS altos, eso háganlo todos, ok. Si ven que no les funcionaba más acá, pues lo quitan, pero eso a muchos les va a ayudar para aumentar los FPS. Importantísimo, la alerta de disparos, ponerlo en apagado, porque si no les va a estar apareciendo eso que están viendo ahí y eso no es bueno, da lag. Porque recuerden que el celular, entre más cosas tenga que mostrar en la pantalla, es peor. Por eso también les recomiendo esconder a la mascota. Ella igual va a seguir funcionando con su habilidad, pero no va a aparecer en la pantalla. En el sonido les recomiendo que se dejen solo el sonido del juego, que es el que más necesitamos. Y nos vamos a ir así a la partida para que ustedes vean que el lag es algo mínimo. Pero obviamente, si ustedes quieren tener aún mejores resultados, bajen los gráficos. Esto, incluso jugadores profesionales lo han dicho y yo lo he notado también, ayuda incluso a pegar más porque la sensibilidad del juego aumenta. De todas formas, si no tenemos ropa, porque les recomiendo no usarla y todo esto, ¿para qué queremos tener buenos gráficos? Es hora de aceptar que no tenemos un celular gama alta. Hasta no tener un celular mejor, lo recomendable es esto: jugar sin ropa, gráficos suaves, aunque sea un poco feo. Si queremos jugar sin lag, esto es lo que hay que hacer sí o sí. Y como están viendo en la grabación, lo irán viendo, se corre muy rápido este juego en este celular en comparación con otros de la misma marca. De hecho, ustedes que tienen un celular igual JO lo pueden decir en los comentarios que se pega bastante, pero luego de que hagan esos trucos, si no es que ya los hicieron, ustedes van a notar una mejoría grande, así como yo. Recuerden que tienen que dejar su me gusta en el video, suscribirse para yo motivarme y seguir trayendo más videos ayudándolos, y también compartan, denle a la flechita a compartir y envían este video por WhatsApp a ese amigo al que ustedes también han escuchado que pasa quejándose por el lag, para que así ellos también puedan quitar el lag. No se queden el video solo para ustedes. Y pues no hay mucho que decir, espero que esto les sea de gran ayuda. Ya como ustedes pueden ver, los FPS aumentaron. Con esto hemos llegado al final. Aquí tienen más trucos para que los vayan a ver, toquen ahí, son otros videos. Hasta la próxima.